El SEO es el canal de adquisición de clientes más rentable para cualquier bufete de abogados, pero tiene un problema y es que es lento. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes potenciar el SEO y acelerar la consecución de resultados con una estrategia muy sencilla que utilizamos en la agencia. Te voy a contar el paso a paso que utilizamos para empezar a ver resultados desde el primer mes, incluso en las primeras semanas. En los próximos minutos vas a ver cómo potenciamos el SEO con acciones muy estratégicas que te permiten empezar a tener llamadas desde el primer mes, medir qué es lo que mejor está funcionando en tu despacho para luego aplicarlo a nuestra estrategia de SEO y reducir el tiempo que tardamos en recuperar esa inversión inicial. Si aún no me conoces, soy Nicolás Álvarez y me dedico a ayudar a bufetes de abogados a escalar sus negocios con una estrategia de marketing digital que lleva funcionando 20 años y es el SEO. Vengo de haber trabajado con marcas como Seat y Cupra, Isdin, Telpark o El Corte Inglés, algo que me ha permitido encontrar cuáles son esas estrategias y esas acciones concretas que ayudan a los negocios digitales a conseguir la mayoría de sus resultados. Este es el sistema que aplicamos en nuestros clientes, pero que también utilizan grandes marcas. Pero antes de entrar en materia, si quieres acceso a más de 7 recursos donde encontrarás un GPT personalizado para crear tus contenidos SEO, una calculadora que utilizaremos en este propio vídeo o un CRM para gestionar tus leads y medir qué es lo que está pasando en tu web y tus acciones de marketing digital, tienes un enlace debajo de este vídeo para acceder a todos estos recursos de forma gratuita. Dicho esto, dentro vídeo. Bien, el SEO es el canal más rentable que existe. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo verlo antes de continuar con este, pero tiene un problema y es que requiere tiempo. Hablamos de entre 3 a 6 meses. Y como dueños de negocio, siempre vamos a querer recuperar la inversión lo antes posible y en muchos casos no vamos a estar dispuestos a invertir 6 meses sin tener un retorno real sobre esa inversión, ¿verdad? ¿Y por qué el SEO es tan lento? Pues principalmente por dos cosas. Y es que, por un lado, tenemos a Google, que necesita tiempo para entender tu contenido, verificar que eres de fiar y que no eres un scam, por así decirlo, no eres un estafador. Si se pudiera posicionar en Google en menos de una semana, Google estaría repleto de webs generadas con IA, de estafas y un montón de cosas. Entonces, Google necesita validar que eres un negocio de verdad. Y sobre todo cuando estamos empezando, Google necesita un poquito más de tiempo para verificar que eres realmente quien eres y que tu contenido es relevante para el usuario. Lo más importante es que tu contenido sea mejor que el de la competencia para posicionar en Google, pero aún así necesitamos un tiempo para que Google valide todo esto. Y el segundo factor, que este es más de nuestro lado, es que suele haber cuellos de botella a la hora de aplicar los cambios en la web, ¿no? Por un lado, en el SEO vamos a trabajar de dos patas, la pata estratégica y la pata operacional. Por un lado, necesitamos hacer mucho análisis, entender qué está pasando en la web y de dónde están nuestros competidores, y por otro lado, tenemos que accionarlo, ¿no? Y aquí es donde la mayoría de negocios, ya no solo bufetes de abogados, cometen un error y es que suele haber un cuello de botella para aplicar todos estos cambios en la web. Puede ser porque, por un lado, contratas una agencia de SEO y, por otro lado, una agencia que te lleva a la web. Entonces, normalmente, la agencia que te lleva a la web o se lo llevas tú internamente, suele ser difícil aplicar todos estos cambios rápido. Primero porque, por un lado, la agencia lo tiene que detectar ese error y, por otro lado, luego lo tienes que implementar tú. Y muchos de los cambios, créeme, que no son de 2 minutos, son de tirarte un ratillo con la web, toqueteando cosas, código, etcétera, ¿no? Y la realidad es que para hacer bien el SEO necesitamos hacer muchas tareas y muchas acciones que son más estratégicas y que van a ralentizar la consecución de objetivos, porque si nos dedicamos durante un mes o 2 meses a esa parte de análisis, de buscar esas palabras clave, qué está haciendo la competencia, crear un calendario editorial, empezar a medir las palabras clave, empezamos a crear contenido o empezamos a hacer toda esa optimización técnica, todo eso requiere tiempo y si le dedicamos mucho tiempo a eso y no a accionar cosas, solemos caer en este problema de que hemos dedicado un mes, 2 meses a esta parte más estratégica y todavía no hemos hecho ningún cambio en la web, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos solucionado este problema y qué cosas puedes empezar a hacer tú también para acelerar la consecución de resultados y no tener que esperar tanto tiempo a que Google vea todo lo que estás haciendo en tu web? Pues principalmente trabajamos dos ramas, como te comento, la parte más a corto plazo y en el largo plazo, ¿no? La parte a corto plazo, nos enfocamos en quick wins, que son acciones que tienen un gran impacto, que son acciones muy sencillas de aplicar, pero que pueden tener un gran impacto en la web. Por eso es importante que según empieces a trabajar el SEO, primero hagas una auditoría, detectamos qué es lo que está pasando realmente en la web, porque suele haber errores críticos que a lo mejor es cambiar una variable de código en la web y automáticamente ya se libera todo el potencial.
Y segundo, una campaña en Google Ads. Una mini campaña en Google Ads. Sí, en el vídeo anterior te hablé de la publicidad como un canal de captación y los problemas que tiene. Pero en este caso, si lo combinamos con el SEO, vamos a empezar a conseguir resultados lo antes posible para nuestro bufete y para nuestra web, y vamos a potenciar toda la estrategia que va a venir luego, toda la estrategia que hablamos de largo plazo, toda esta parte de contenidos, de SEO, todo lo que viene a ser nuestra web, intentar posicionarnos en Google de forma orgánica, lo vamos a ver potenciado por esta primera campaña de Google Ads. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando empezamos a trabajar con un cliente y le queremos dar resultados desde el primer mes? Lo primero es priorizar esos puntos de mejora que son urgentes, que son críticos, que te puedo asegurar que la mayoría de bufetes de abogados tienen errores críticos en su web que ni siquiera saben, que ni siquiera su agencia sabe, y que simplemente cambiando una palabra dentro del contenido, cambiando aspectos técnicos, mejorando la velocidad de la web, que son cosas que se hacen literalmente en menos de una semana, ya conseguimos desbloquear muchos aspectos que Google tiene en cuenta y desde las primeras semanas ya empezamos a ver resultados, solo con estos quick wins que aplicamos desde la primera semana. Pero es que además nos hemos dado cuenta que si ejecutamos los cambios directamente nosotros, sin pasar por otra agencia o pasando por el propio despacho, que en ocasiones tiene ya un equipo de IT, si los hacemos nosotros, aceleramos mucho más esta ejecución y estos resultados. Porque normalmente, si lo derivamos a un tercero, estamos hablando de entre 1 o 2 semanas hasta que se apliquen esos cambios, en el mejor de los casos. Si lo aplicamos nosotros, aceleramos todo este proceso y mientras detectamos ese error, ya lo estamos aplicando. Y la joya de la corona es esa campaña de Google Ads que te comentaba, que es básicamente lo mismo que hacemos en SEO, pero en este caso pagando porque esas personas entren a nuestro sitio. Tranquilo, que te lo voy a explicar ahora mismo. Y lo que hacemos es una campaña hipersegmentada, solo enfocada a las palabras clave que tienen mayor potencial de convertir. Te hablo de palabras que sean muy específicas, como abogado laboralista, especialista en seguridad social, perdón, en segunda oportunidad iba a decir, en seguridad social. Es una palabra clave muy específica de alguien que ya sabemos que tiene un problema concreto y hacemos campañas específicas para esas keywords. Y por otro lado, nos enfocamos en el aspecto local. Queremos hacer una campaña que solo se active en gente que está cercana a tu despacho y nos vamos a apoyar también del perfil de Google My Business para hacer una mini campaña apoyada en esto. Con todo esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir acelerar muchísimo la consecución de resultados, porque normalmente, o lo que te va a decir todo el mundo, es que el SEO tarda unos 6 meses en dar resultados equiparables a campañas en Google Ads. Si activamos estas campañas de Google Ads, que es lo que los marketeros llamamos SEM, vamos a ver que desde las primeras semanas empezamos a ver resultados tangibles en nuestra estrategia y desde la primera semana empezaréis a recibir ya llamadas de clientes potenciales y mientras tanto vamos trabajando toda la estrategia más en el largo plazo, de tal forma que cuando el SEO empieza a funcionar ya podemos reducir esa inversión en anuncios o no, o la aumentamos incluso, que es lo que nos suelen pedir la mayoría de nuestros clientes, aumentar esa inversión para duplicar los resultados y mientras esperamos a eso ya empezamos a tener clientes llegando a nuestro bufete, ¿verdad? Si no conoces qué es el SEM, te lo explico rápidamente, pero es básicamente lo que aparece en Google como patrocinado. Estos son los anuncios a los que me refiero, que vamos a pujar solo por búsquedas muy concretas. Por ejemplo, aquí, consulta con un abogado de familia y ya me lo está geolocalizando para Madrid, porque soy de Madrid, y me aparecen los resultados de anuncios, un resultado de IA y el resultado de SEO. Pues nuestra estrategia de SEO lo que queremos es aparecer aquí, donde aparece Paloma Zabalón, ¿vale? Pero esto es algo que, como hemos visto, lleva tiempo y no es fácil competir especialmente en ciudades grandes porque ya hay mucha competencia. Si activamos una campaña de SEM, desde el primer día, desde la primera semana, vamos a empezar a aparecer aquí, entre los primeros, con lo cual vamos a empezar ya a recibir esas primeras consultas y esas primeras llamadas que van a hacer que el resto de nuestra campaña de SEO tenga mucho más sentido. Pero es que además, con esto vamos a conseguir muchas más cosas. Lo primero, como te digo, vamos a conseguir clientes desde las primeras semanas. Nos va a permitir testear cuáles son esas mejores palabras clave que atraen mejores clientes, porque dentro de las campañas de Google Ads podemos ver cuáles son esas búsquedas que directamente nos están atrayendo clientes. Y entonces, cuando enfoquemos nuestra estrategia de SEO, nos vamos a enfocar en esas palabras clave. Únicamente en esas palabras clave le vamos a poner mucho más peso en nuestra estrategia, con lo cual va a ayudar a detectar mucho más fácilmente cuáles son las palabras en las que nos tenemos que enfocar. Además, vamos a empezar a medir las conversiones, es decir, vamos a empezar a medir
cuántos usuarios acaban contactando y convirtiéndose en clientes en nuestro sitio web. Con lo cual vamos a poder ir haciendo cambios en nuestra web para maximizar este porcentaje y que cuando luego nuestra estrategia de SEO funcione, convirtamos el mayor número posible de clientes en nuestra estrategia. Además, vamos a acelerar muchísimo los resultados de SEO. ¿Por qué? Porque como vamos a meter usuarios en nuestro sitio, vamos a empezar a tener métricas de navegación, cuánto tiempo pasan, cómo es su experiencia. Y si la experiencia es buena, Google lo va a valorar y va a potenciar muchísimo nuestro SEO. Y lo mejor de todo es que cuando el SEO empieza a funcionar, las campañas se van a ver mucho más beneficiadas de estas acciones y suelen bajar notablemente los costes de adquisición. Es decir, que vamos a poder pujar y adquirir clientes mucho más barato que nuestra competencia, porque todo nuestro SEO está bien hecho y al trabajar el SEO estamos trabajando otros aspectos como la velocidad de carga, que estén las palabras clave, que nuestro contenido esté acorde, que vayan entrando usuarios y todo eso va a mejorar muchísimo todas nuestras campañas. En este punto te estarás preguntando, vale Nico, pero ¿cómo sé qué palabras clave tengo que atacar? ¿Cómo creo la campaña? Y cómo calculo si realmente esta campaña me va a salir rentable, cuánto tengo que invertir, etcétera, ¿no? Son preguntas bastante frecuentes. Mira, esta es una cuenta de Google Ads que es gratis. Buscando Google Ads en Google vais a encontrar esta plataforma, os dais de alta, rellenáis vuestros datos y una vez que estéis dentro, si os vais a herramienta, planificador de palabras clave, os saldrán estas dos opciones. Escogiendo la primera vais a poder hacer un estudio de palabras clave, por ejemplo, abogado laboralista, y lo vais a poder filtrar por ubicaciones y idiomas. Por ejemplo, yo lo voy a poner en Madrid. Me quito todo España y automáticamente yo voy a ver todas las combinaciones de búsquedas que hay sobre esta temática, ¿no? Por ejemplo, abogado laboralista, abogado de accidentes de trabajo, perdón, ya me detecta algunas variaciones o palabras que están relacionadas con este concepto y me da su volumen de búsqueda, es decir, cuántas veces se está buscando al mes estas palabras, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es intentar seleccionar aquellas por las que veamos que ella se está pujando, que nos lo indica aquí a la derecha, nos indica los precios que están pagando nuestros competidores, y vamos a intentar encontrar aquellas que realmente son muy específicas y que pueden tener mayor retorno, ¿no? Por ejemplo, consulta de abogado laboralista. Esta está clara que quiere tener una consulta con un abogado laboralista. Esta podría ser muy buena, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es intentar identificar estas palabras que son un poco más, más extensas o más específicas y hacemos un mini estudio. ¿Cómo lo hacemos? Lo que vamos a seleccionar son estas palabras que son mucho más específicas y nos vamos a venir aquí al apartado a la derecha donde nos indica cuánto se está pagando en el intervalo más bajo, es decir, todos los competidores que aparecen entre los tres primeros, cuál es el intervalo mínimo que están empujando y el más alto, ¿no? Por aparecer en estas tres primeras posiciones, entre 1,40 y 3,93. Con toda esta información nos iremos a esta plantilla que la tenéis dentro de los recursos gratuitos, tenéis el enlace justo debajo y en esta plantilla, lo primero, hacéis una copia y podéis calcular cuánto tenéis que invertir para conseguir determinados resultados, ¿no? Por ejemplo, en este caso que hemos puesto, vamos a poner que necesitamos, bueno, vamos primero a hacer una copia, perdón. Hacemos una copia. Entonces aquí le vamos a poner el intervalo bajo, 1,41 y 3,90, que era el intervalo más alto, si no me equivoco. Estamos hablando de, sí, 1,40 y 3,93. Bueno, 3,93, ¿vale? Y vamos a poner que queremos invertir 500 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta que este es el coste por clic medio, es decir, en Google Ads vamos a pagar por cada clic. Hemos visto aquí antes que con el SEM lo que vamos a hacer es aparecer por determinadas consultas. Cada vez que un usuario haga clic en nuestra web, nosotros vamos a pagar por ese clic. Eso es lo que llamamos el CPC, ¿vale? Este sería el coste por clic medio. Vamos a pagar unos 2,60 € por cada persona que entre a nuestra web, con lo cual con 500 euros vamos a conseguir 187 visitas a nuestra web, ¿vale? Tenemos tres escenarios. Un escenario en el que nuestra página web es normalita, que convierte en un 5%, conseguiríamos 9 leads o clientes potenciales, un 10% 19 y 15% que sería muy, muy buena, 28. Puede ser incluso mejor, ¿vale? Pero en la mayoría de casos no suele superar el 15%. Entonces podemos esperar conseguir entre 9 y 28 clientes potenciales, ¿vale? A partir de aquí ya vosotros, en función de las métricas que tengáis de cierre, podéis estimar más o menos cuánto se traduciría eso a nivel de facturación. Por otro lado, puedes calcular cuánto necesitas invertir para conseguir el volumen de leads que tú quieres. Por ejemplo, imaginaros, yo quiero conseguir 45 leads mensuales porque es lo que tengo
calculado para conseguir 20 clientes y eso equivale a 20.000 euros extra de facturación, ¿vale? Pues necesito invertir 1.200 euros teniendo en cuenta estas métricas. Tener en cuenta que estas son métricas 100% orientativas para que os hagáis una idea de por dónde pueden ir los tiros. Normalmente suele acertar en el 10%, pero que tener en cuenta que eso va a depender mucho de la palabra clave que escojáis, de vuestra web, de cómo esté todo orientado, etcétera, etcétera. Bien, a modo de resumen, si activamos una campaña de Google Ads al mismo tiempo que empezamos a trabajar nuestro SEO en nuestro sitio web, vamos a ver primero más resultados, mejores resultados, y por otro lado vamos a acelerar la consecución de estos objetivos. Con lo cual es muy recomendable que activemos una campaña, por mínima que sea, con el mínimo presupuesto que tengamos, antes de empezar con nuestra estrategia de SEO, y que esto nos va a permitir acelerar muchísimo más todas las acciones que vendrán después. Y si quieres que trabajemos contigo para acelerar tu SEO y mejorar los resultados de tu bufete de abogados, también puedes agendar una llamada directamente con nosotros. No tienes por qué esperar meses para empezar a ver resultados con tu estrategia de marketing digital. Si aplicas esta estrategia de SEO combinada con una campaña en Google Ads, empezarás a ver resultados desde las primeras semanas. Aquí se acaba el vídeo, recuerda que tienes los enlaces ahí abajo y nos vemos en el siguiente.